Shalom, Javerim, bienvenidos a un video más en www.coltufsefarad.com. Hoy con la tercera aliyá de Parashat Noach, la segunda aliyá del libro del Génesis, el libro de Bereshit. La tercera aliyá de Noach va desde el capítulo séptimo, versículo 17, hasta el capítulo octavo, versículo 14 del libro de Bereshit, el libro del Génesis. Y en esta aliyá se narra el diluvio. ¿Ok? Noach en las primeras dos aliyot prepara el arca, prepara los animales. Al final de la segunda aliyá hay una corta narración de cómo evoluciona el diluvio, pero es en la tercera aliyá que se describe el diluvio en detalle. Y es un detalle cronológico. Si ustedes leen con atención la aliyá, vamos a ver que hay una descripción exacta de todas las fechas. Entonces, comienza el diluvio. Primero hay 40 días de lluvia. Esto comienza en el segundo mes, el Rosh Chodesh del segundo mes, que en el día decimoséptimo del segundo mes hay 40 días de lluvia. Luego hay 150 días donde las aguas permanecen por encima de la tierra y luego comienza un proceso de secado. El arca, después de 6 meses, se posa sobre el cerro Ararat y luego las aguas disminuyen. Sucede la escena del cuervo y la paloma. La paloma va, vuelve, la paloma luego viene con la rama de olivo, indicando que ya hay reverdecimiento de la vegetación. Y Noah finalmente abre la puerta del arca, ve que la tierra ha sido destruida y al final nuestra aliyá termina en el versículo 14 con la fecha exacta de ya la tierra seca. Y en el segundo mes, en el día 27 del mes, la tierra se secó. Es decir, el diluvio dura 1 año y 10 días, desde el día 17 del segundo mes del año 600 de la vida de Noah hasta el segundo mes, día 27 del año 601 de la vida de Noah. Eso es lo que sucede, es decir, el diluvio en detalle. Más allá, luego la cuarta aliyá tiene que ver con lo que hace Noah después de salir del arca, el pacto. Y quiero concentrarme hoy en 3 versículos, porque son versículos bastante fascinantes. Son los versículos donde se narra la muerte de toda la vida en el planeta Tierra. Es capítulo séptimo, versículo 21. Vaigva kol basar haromes haaretz, y pereció, falleció. Vaigva, el verbo gimel vav ain significa perecer, expirar. Toda la carne que repta sobre la tierra, Baof, Uba Behemá, tanto los aves como las bestias, Uba Hayán, los animales salvajes, Behol Hasheretz Hashoretz Alares, todos los bichos que bichean sobre la tierra, Sheretz Hashoretz. Y finalmente, como una postscriptum, Behol Adam, y toda la humanidad. Entonces tenemos aquí un orden de quiénes son los que perecen. Y comenzamos por los animales terrestres, tanto aves como animales domésticos, animales salvajes, insectos, y al final casi como un Behol Adam y toda la humanidad. Versículo 22. Kol asher nishmat ruach ha'im be'apo, todo aquel que tiene el aliento de la vida en sus narices. Mikol asher b'hareva metu, de todos aquellos que estaban en lo seco, murieron. Y tenemos aquí el fascinante versículo 23. Vayimach et kol hayikum, y borró toda la creación, todo el universo. Asher al pnei adama, que estaba sobre la tierra, me Adam, desde el ser humano, ad behemá, hasta a los animales domésticos, ad remes ve ad of hashamayim, hasta las cosas que reptan y las aves del cielo, vaimahu min haaretz, y fueron borrados de la tierra, vaishaer ach Noach vasher ito bateba, y solo restaron Noach y todos quienes estaban con él en el arca. ¿Cuál es la diferencia de estos versículos? Tenemos, estos versículos en
en efecto dicen lo mismo. ¿Qué murió? Murió todos los animales terrestres. Pero tenemos aquí dos versiones diferentes. En el versículo 21, lo último que se menciona, dejó la Adán y todos los seres humanos. Mientras que en el versículo 23 comenzamos con la humanidad. ¿Y qué nos prueba esto, Javerín? Y es algo que nosotros podemos confirmar con simplemente ver las noticias hoy en día. La descripción de los hechos no siempre nos explica la causa de los hechos. En el versículo 21 se está narrando un orden factual. En efecto, todo murió. Y si nosotros proyectamos esto a una catástrofe ecológica, ¿cierto? La humanidad tiene un buen chance de ser tal vez los últimos animales, entre los últimos animales que mueren. O sea, los insectos, las otras bestias, tal vez no tienen los recursos humanos. Uno tal vez se imagina la gente tratando de construir balsas, tratando de utilizar, no sé, sus enseres, subiendo a las montañas, y esto eventualmente les compra más tiempo. Esa es la ventaja evolutiva de los seres humanos, es nuestra inteligencia. Y posiblemente este verso describe el orden cronológico. Primero murieron los animales menos desarrollados, menos inteligentes, y al final de ello murió la humanidad. ¿Ok? Pero el versículo 23 nos explica la intención. O sea, estamos describiendo los mismos hechos, pero lo estamos describiendo con conocimiento de causa. Y aquí es importante entender entender la Torah en hebreo, porque si nosotros no sabemos hebreo, perdemos la siguiente conexión. En el versículo 23 dice la Torah, Vayimach et kol hayikum, y borró toda la creación. Aquí hace falta gramaticalmente algo. ¿Qué es lo que hace falta gramaticalmente en esta oración? Un sujeto. ¿Quién borró toda la creación? El versículo 23 no tiene sujeto. Y el verbo vayimach es en forma cal, es decir, es un verbo que se llama transitivo. Alguien está haciendo la acción. ¿Quién está haciendo la acción? Que no aparece en el versículo. El verbo es mahal, borrar. Hay que buscar lo último que dice Dios. El último parlamento que Dios le dice a Noah, que está en la liá pasada, versículo 4 del capítulo 7. Kile yamim ot shiv'a, en 7 días, anoji, yo, mamtir al haaretz arbaim yom barbaim, haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, umahiti, y borraré et kol hayikum, toda la creación, asher asiti, me al penei ha'adama, que hice sobre la faz de la tierra. El verbo es exactamente el mismo. Yo borraré. Entonces, ¿cuál es el sujeto que falta aquí en versículo 23? Si yo sé hebreo y me acuerdo de hace 19 versículos, no tengo que decirlo. Tal vez es un eufemismo de la Torah no querer mencionar que es Dios el que está borrando toda la creación. Pero, y este es el punto que enfatiza el Midrash, enfatiza el Talmud, a pesar de que la humanidad tal vez es la última en perecer, el versículo 23 muestra la intención, y es: Dios no quería destruir al mundo por las acciones de las hormigas, o las acciones de las vacas, o las acciones de los monos, o las acciones de las cotiledonias. A pesar de que hay midrashim que dicen que toda la carne, basado en el versículo de que toda la carne se había dañado, pero, o sea, Javerim, los únicos actores morales en el universo somos, o sea, en el tierra, somos nosotros. Somos las únicas personas que pueden decidir entre el bien y el mal. Y el propósito del diluvio no es destruir a las vacas, no es destruir a las hormigas, no es destruir a las cotiledonias, es destruir a la humanidad. Y esto debe, Javerim, resonar muy fuertemente para nosotros. Porque hoy en día nosotros tenemos un brit, tenemos un pacto de Dios. Dios no va a volver a destruir el mundo. Pero ¿quién tiene la capacidad de destruir el mundo?
Nosotros. Y posiblemente, si nosotros abusamos, ya sea militarmente o ecológicamente, a este planeta, tal vez de las últimas especies que desaparezcan sean nosotros. Va a haber alguna gente metida en un búnker en algún lugar sobreviviendo, pero eventualmente, pues, sin un ecosistema, sin las condiciones de vida, todos desapareceremos. Y la culpa no va a ser de las hormigas o de las cotiledonias o de las vacas, va a ser nuestra. Entonces, estos versículos de la Torá nos muestran la gran diferencia que hay entre los hechos y la intención. Los hechos en el diluvio, todo murió, y la humanidad al final. Pero en la intención del diluvio, ¿quiénes son los actores morales centrales? ¿Quiénes son los actores morales principales? Somos nosotros. Y esta es la situación en la que Dios nos deja después del diluvio. Yo no voy a volver a destruir la tierra. Ustedes, que son hechos a mi imagen, y de cierto modo tienen en muchos casos el poder de destruir la tierra, ustedes son muy diferentes. Entonces, mi oración en estos días de dificultad, de guerra, de inundaciones, de desastres naturales, es que como especie aprendamos de este texto, veamos que tenemos en efecto la responsabilidad, no solo por nosotros, sino por todo el universo. O sea, si nosotros decidimos destruir el planeta, nos llevamos a las hormigas, a las cotiledonias y a las vacas por delante también. Esa es nuestra responsabilidad hoy en día. Javerim, no la desaprovechemos. Que tengan una excelente semana. Para koltubsefarad.com, para Parashat Noach, se despide el rabino Juan Mejía.